La Navidad en los años 80 tenía un ritmo y una sensación muy distinta a lo que hoy conocemos. No había internet ni redes sociales que marcaran la temporada, así que todo se sentía más cercano y de alguna manera más auténtico. La preparación comenzaba con las luces de la ciudad, que aunque eran simples y muchas veces solo parpadeaban en rojo y verde, llenaban de emoción a los niños y a toda la familia. No se trataba de competir con los vecinos con luces espectaculares, se trataba de ver tu propia casa decorada, con el árbol lleno de bolas brillantes, espumillón y casi siempre una estrella o un ángel en la punta. Los adornos muchas veces eran heredados, recuerdos de navidades pasadas, y eso les daba un valor sentimental que hoy, con tanta producción industrial, es difícil de replicar. En los años 80, la Navidad era un momento para reunirse en familia, para estar en casa y compartir tiempo con quienes más querías. Los programas de televisión y las películas navideñas eran eventos que todos esperaban, no solo por la historia, sino porque reunían a toda la familia frente al televisor en una especie de ritual colectivo. Las cartas a Papá Noel o a los Reyes Magos se escribían a mano, se doblaban con cuidado y se colocaban debajo del árbol o se enviaban con semanas de anticipación. Esa espera hacía que la Navidad se sintiera especial y casi mágica. Había un suspenso, una ilusión que hoy, con la compra online y la entrega rápida, se ha transformado en gratificación inmediata. En los 80, la espera era parte del encanto. Los regalos en esa época eran menos abundantes y más pensados. No había una presión constante de las tendencias o de lo que todos los demás tenían. Si querías un juguete, a menudo había que esperar a que alguien en la familia pudiera comprarlo. O incluso había que conformarse con algo más sencillo. Esa limitación, sin embargo, fomentaba la creatividad y la imaginación. Los niños inventaban juegos con lo que tenían, y el valor de un regalo no se medía en su precio, sino en el esfuerzo y la intención detrás de él. Muchos recuerdan con cariño aquellas Navidades donde un simple tren de madera, una muñeca o una pelota eran suficientes para crear recuerdos imborrables. No todo era perfecto. Por supuesto que algunas familias no podían permitirse regalos significativos, y eso dejaba un sabor agridulce, recordatorio de que la felicidad no siempre dependía de lo material. La comida navideña también tenía su encanto particular. No existían tantas opciones de delivery ni restaurantes que ofrecieran cenas completas para llevar. Todo se preparaba en casa, y la mayoría de las recetas eran tradicionales, heredadas de abuelos y padres. Se dedicaba tiempo a cocinar, a envolver los platos con cariño, y los aromas que llenaban la casa eran parte de la experiencia en galletas de jengibre, panetón, pavo, tamales o platos típicos locales según cada país. La cocina era un espacio de encuentro, de conversación y de risa, y muchas veces los niños ayudaban, aunque fuera solo a amasar o decorar. Esa cercanía entre generaciones y el trabajo conjunto en la preparación de la cena creaban un sentido de comunidad y familia que muchas veces se ha perdido en la rapidez de la vida moderna. En los años 80, la Navidad también tenía su lado complicado. Las economías no siempre eran estables, y en algunos lugares la inflación o la falta de productos hacía que la celebración fuera un desafío. No todos tenían acceso a juguetes, dulces o incluso a una cena completa, y eso generaba cierta desigualdad evidente durante la temporada. Además, la televisión y la publicidad ya comenzaban a asociar la Navidad con consumo, aunque de manera mucho menos invasiva que hoy. Había una mezcla curiosa. Por un lado, los anuncios sugerían que los regalos eran importantes, pero la cultura de la espera y de la creatividad todavía predominaba, dando un equilibrio interesante entre ilusión y realidad. Comparado con hoy, la Navidad en los 80 parecía más pausada, más humana y menos saturada de estímulos. No existían los teléfonos inteligentes ni las redes sociales, así que los momentos compartidos eran reales, no interrumpidos por notificaciones ni fotos que publicar. Las charlas en la mesa, los juegos de cartas, las caminatas a ver las luces del barrio y las reuniones vecinales tenían un valor en sí mismas. La Navidad era un evento de presencia, no de apariencia. Claro que había limitaciones y dificultades.
Pero esas mismas limitaciones hacían que los gestos simples, una sonrisa o un abrazo, tuvieran un peso mucho mayor. Con el paso de los años, la Navidad comenzó a transformarse poco a poco a medida que entrábamos en los 90 y luego en los 2000. La tecnología empezó a dejar su huella. Las luces de los árboles y las casas se hicieron más variadas, con colores más brillantes y secuencias que cambiaban automáticamente. Y las decoraciones dejaron de ser exclusivamente tradicionales para incluir personajes de películas, muñecos inflables y adornos temáticos. Esta evolución trajo algo positivo, más opciones para expresar creatividad y diversión. Pero también cambió la manera en que vivíamos la Navidad. Lo que antes era un ritual sencillo, centrado en la familia y en los pequeños detalles, empezó a mezclarse con la necesidad de mostrar algo perfecto, bonito y muchas veces costoso. La ilusión comenzó a tener un tinte más comercial. En paralelo, los regalos también evolucionaron. Mientras en los años 80, esperar un juguete o un regalo sencillo podía generar emoción por semana. Hoy muchas veces la gratificación es inmediata. La compra en línea y la publicidad constante nos acostumbraron a obtener lo que queremos de forma rápida. Y eso cambió la forma en que valoramos los obsequios. Los niños todavía sienten alegría, pero a menudo de manera más efímera. Y los adultos sentimos la presión de cumplir con expectativas más grandes. La Navidad, que antes se centraba en compartir, pasó a tener un componente de comparación con lo que otros tienen o muestran. No es que sea necesariamente mala, pero sí diferente. Ahora hay más objetos, más opciones, más estímulos, y eso modifica nuestra percepción de la celebración. La comida también ha cambiado. En los años 80, preparar la cena era casi obligatorio, un acto de amor y paciencia que reunía a toda la familia en la cocina y la mesa. Hoy, aunque muchas familias todavía cocinan juntas, existe la facilidad de comprar cenas listas o delegar en restaurantes. Esto tiene ventajas evidentes: menos estrés, más tiempo para descansar y disfrutar. Pero también implica que algunos rituales tradicionales se pierden: mezclar los ingredientes, conversar mientras se cocina, pasar horas preparando galletas o decorando el pavo. Eran momentos que fortalecían la conexión familiar. Y esa paciencia se ha reemplazado, en cierta medida, por comodidad y rapidez. En cuanto a las reuniones y la convivencia, la evolución también es clara. Antes, visitar a familiares y vecinos, compartir historias y juegos, o simplemente caminar por la ciudad para ver luces y escaparates, era parte esencial de la Navidad. Ahora, con la digitalización y la cantidad de compromisos, muchas veces la interacción cara a cara se reduce. Los mensajes por teléfono, las videollamadas y las redes sociales reemplazan los encuentros prolongados, y aunque nos mantienen conectados, la sensación de cercanía física y espontaneidad no siempre es la misma. Aún así, hay un aspecto positivo. La tecnología nos permite reunir a personas que antes sería imposible ver, acortando distancias que la vida moderna ha alargado. No todo lo nuevo es negativo, y no todo lo antiguo es perfecto. La evolución de la Navidad también trajo más diversidad. Hoy podemos conocer y combinar tradiciones de distintos lugares y culturas de manera sencilla, mientras que en los años 80, cada región estaba más limitada a sus costumbres locales. Esto ha permitido que la celebración sea más inclusiva y creativa, y que nuevas generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de una mezcla de lo clásico y lo moderno. Pero también nos obliga a elegir conscientemente qué valores queremos mantener. ¿Nos centramos en la familia y en la ilusión de los pequeños detalles, o nos dejamos llevar por la presión de la apariencia y la velocidad del consumo? Además, el espíritu navideño, que antes se enfocaba mucho en la paciencia, la gratitud y el compartir sin esperar nada a cambio, ahora se encuentra en un equilibrio constante entre lo material y lo emocional. La evolución ha puesto a prueba nuestra capacidad de mantener la esencia de la Navidad mientras nos adaptamos a un mundo más acelerado y lleno de estímulos. Algunos lo logran. Han familias que combinan tradiciones antiguas con comodidades modernas, creando momentos memorables y significativos. Otros sienten que algo se ha perdido en la calma, la espera, el valor de los pequeños gestos, esos que no se pueden comprar,
y que dan a la Navidad su verdadera magia. También es interesante cómo los recuerdos de las Navidades pasadas influyen en la forma en que vemos las actuales. Para quienes vivieron los años 80, la Navidad era un tiempo en el que la conexión humana y la sencillez predominaban, y eso genera cierta nostalgia. La nostalgia no es mala, pero sí nos recuerda que los cambios traen tanto oportunidades como pérdidas. Hoy, los niños crecen rodeados de pantallas, juguetes tecnológicos y estímulos rápidos, y aunque disfrutan de la Navidad, la experiencia es distinta, más visual, más ruidosa, más instantánea. El reto actual es encontrar un equilibrio entre la emoción inmediata y la profundidad de los recuerdos que antes se construían con paciencia y presencia. En resumen, la transición de la Navidad de los años 80 hasta hoy nos muestra una evolución compleja. Hemos ganado comodidad, diversidad y acceso a opciones que antes no existían. Pero también hemos perdido parte de la pausa, de la espera y de la conexión simple entre las personas. Comprender esta evolución nos ayuda a valorar lo que antes parecía normal, a apreciar la autenticidad de las Navidades sencillas y a reconocer que la esencia de la celebración no está en los adornos ni en la cantidad de regalos, sino en cómo nos relacionamos, compartimos y sentimos durante estos días. Mirando hacia el presente, podemos ver que la Navidad sigue siendo un momento importante para conectar, pero la forma en que lo hacemos ha cambiado mucho. La tecnología se ha vuelto protagonista en las compras online. Los mensajes instantáneos y las videollamadas permiten mantener el contacto con familiares que viven lejos. Esto tiene un lado positivo evidente a cortas distancias. Permite ver rostros que antes solo podíamos recordar y facilita planificar celebraciones, sin importar en qué ciudad o país estemos. Pero también nos enfrenta a un desafío. La Navidad puede sentirse más virtual y menos vivida en el espacio físico. La cercanía real, ese abrazo compartido o la risa espontánea alrededor de la mesa sigue siendo insustituible. La clave está en equilibrar lo digital con lo humano, en aprovechar la tecnología sin dejar que reemplace lo que realmente importa. En cuanto a los regalos, la evolución ha traído tanto ventajas como riesgos. Hoy es posible encontrar casi cualquier cosa en minutos, y la variedad permite personalizar de manera increíble lo que damos. Sin embargo, este acceso constante también puede generar comparaciones y expectativas altas, haciendo que el valor emocional del obsequio a veces se pierda. Antes, un juguete sencillo, una carta escrita a mano o un detalle hecho en casa podían tener un peso enorme, porque reflejaban esfuerzo y dedicación. Hoy, con la rapidez de la compra digital, el reto está en recordar que un regalo verdadero no se mide por su precio o por su novedad, sino por la intención y el significado que lleva consigo. Ese es un aprendizaje que podemos rescatar de las Navidades pasadas. La comida, que siempre fue un símbolo de unión, también refleja la evolución de la Navidad. Hoy tenemos más opciones, acceso a ingredientes internacionales y la posibilidad de delegar la preparación en restaurantes. Esto nos libera del trabajo pesado, pero también nos hace reflexionar sobre lo que queremos conservar de las tradiciones familiares. Preparar juntos la cena, decorar galletas o amasar pan de manera colectiva no solo es cocinar, es aprender a compartir tiempo, enseñanzas y momentos que se recuerdan para siempre. En la actualidad, muchas familias intentan encontrar un balance, aprovechar la comodidad sin perder la oportunidad de vivir esos rituales que fortalecen los lazos y crean memorias auténticas. Otro aspecto interesante es cómo la Navidad ha incorporado diversidad y creatividad. Antes, cada región o familia tenía sus propias costumbres, y los cambios llegaban lentamente. Hoy podemos celebrar con influencias de distintos lugares, combinando tradiciones y creando nuevas experiencias. Esto hace que la Navidad sea más rica culturalmente, pero también nos exige decidir qué queremos mantener y qué queremos innovar. Aquí es donde la influencia humana se hace más evidente en elegir conscientemente cómo pasar las fiestas, con quién y de qué manera. Refleja nuestros valores y prioridades. La Navidad no se trata solo de lo que vemos, sino de lo que sentimos y compartimos. Es importante también pensar en cómo los recuerdos del pasado nos guían. Las Navidades de los años 80 nos enseñan el valor de la espera, la paciencia y la conexión real. Esa sensación de anticipación, el simple hecho de escribir una carta a Papá Noel
o a los Reyes Magos. La emoción de los pequeños detalles y la convivencia prolongada con la familia son lecciones que podemos aplicar hoy. No significa que debamos ignorar la modernidad, sino que podemos combinarla con esos elementos que realmente importan en tiempo compartido. Conversación, risas, tradiciones y momentos que no se compran. Es una manera de mantener viva la esencia de la Navidad, sin importar los cambios que trae el tiempo. Por otro lado, la Navidad moderna nos recuerda que el ritmo acelerado de la vida actual puede robar parte de la magia. Entre compromisos, trabajo, compras y pantallas, a veces olvidamos simplemente detenernos y disfrutar. Por eso, observar cómo se vivía en los años 80 puede ser inspirador era más pausada, más cercana y menos dependiente de lo material. La nostalgia de esa época no es solo sentimentalismo, es un recordatorio de que la esencia de la Navidad está en la humanidad de los gestos, no en la abundancia de los objetos. Finalmente, podemos decir que la Navidad ha evolucionado, pero su núcleo sigue siendo el mismo, en reunión, afecto y celebración de la vida compartida. Lo que ha cambiado es la forma, la velocidad y las herramientas que usamos. Hemos ganado comodidad, opciones y posibilidades de conexión que antes eran impensables. Pero también debemos tener cuidado de no perder lo que hace que la Navidad sea especial en la cercanía, la paciencia, los pequeños detalles y la presencia de quienes amamos. Aprender de los años 80 nos permite tomar lo mejor del pasado y adaptarlo al presente, creando celebraciones significativas, humanas y llenas de autenticidad. En conclusión, la historia de la Navidad desde los años 80 hasta hoy nos muestra un camino de evolución lleno de aprendizajes. Nos enseña que la esencia de estas fechas no está en la tecnología ni en la cantidad de regalos, ni en la perfección de la decoración, sino en cómo nos relacionamos, cómo compartimos y cómo hacemos que cada momento cuente. Mantener la tradición, adaptarla a nuestros tiempos y disfrutar de la compañía real sigue siendo el verdadero espíritu de la Navidad. Aprender a valorar eso es lo que nos permite celebrar con autenticidad, alegría y cercanía, sin importar la época en la que estemos. A medida que seguimos reflexionando sobre la Navidad y su evolución, es inevitable notar cómo los cambios en la sociedad también han influido en la forma en que la vivimos. En los años 80, la Navidad tenía un ritmo más lento y las familias pasaban más tiempo juntas, sin tantas distracciones externas. Hoy, aunque tenemos más recursos y tecnología, también enfrentamos un mundo más acelerado y lleno de estímulos constantes. Esa aceleración ha hecho que la Navidad sea, por momentos, un evento más planificado y menos espontáneo. Sin embargo, este cambio nos da la oportunidad de decidir conscientemente qué queremos preservar y qué podemos mejorar, transformando la celebración en algo que realmente tenga sentido para nosotros. Otro aspecto importante es la presencia de tradiciones, que antes eran casi obligatorias y hoy se viven de manera más flexible. Por ejemplo, muchas familias tenían la costumbre de reunirse durante varios días, visitar a parientes lejanos y participar en actividades colectivas del vecindario. Ahora, con el ritmo de vida moderno, esto se ha reducido, pero la esencia de compartir sigue viva en otras formas, en una llamada por video. Un mensaje cariñoso o incluso un encuentro rápido pueden mantener la conexión. Lo que cambia es la manera de hacerlo, no la intención. La Navidad nos recuerda que lo más valioso no es cuánto tiempo pasamos juntos, sino cómo lo vivimos, cómo nos escuchamos y cómo nos cuidamos unos a otros. La música y el entretenimiento también han cambiado. En los años 80, los villancicos y los especiales de televisión eran el centro de la atención y generaban un ambiente de comunidad, porque todos los escuchaban o veían lo mismo. Hoy tenemos infinitas opciones, desde playlists personalizadas hasta series navideñas en plataformas de streaming. Esto nos da libertad para elegir, pero también nos enfrenta al riesgo de fragmentar la experiencia. La lección que podemos aprender es que, aunque la forma cambie, podemos recrear ese sentimiento de unidad en compartir canciones, ver películas juntos o simplemente contar historias alrededor del árbol. Lo importante es generar momentos que unan, no solo consumir entretenimiento de manera individual. Además, la Navidad actual
refleja de manera más evidente los valores de nuestra sociedad, la diversidad, la creatividad y la innovación. Las decoraciones incluyen influencias de distintos países. Los regalos pueden ser personalizados de formas únicas y las actividades pueden combinar lo tradicional con lo moderno. Esto es una ventaja enorme porque nos permite enriquecer la celebración y adaptarla a nuestras necesidades y gustos. Pero también nos recuerda que debemos elegir qué tradiciones queremos mantener. Por ejemplo, aunque podamos comprar todo listo o encargar la cena, podemos decidir que un plato casero o un detalle hecho a mano tenga un lugar especial. Esa decisión le da sentido y calidez a la Navidad. El contraste entre lo antiguo y lo moderno también nos enseña sobre paciencia y gratitud. En los años 80, la espera por un regalo, por una reunión o por la decoración era parte del encanto. Hoy, acostumbrados a la inmediatez, a veces olvidamos que los momentos más valiosos se construyen con tiempo y cuidado. Aprender a desacelerar, a valorar la preparación, a disfrutar del proceso y no solo del resultado. Es un regalo que podemos darnos cada temporada. Es un recordatorio de que la Navidad no es solo un día, sino todo un conjunto de experiencias, sensaciones y recuerdos que se construyen con intención. También es importante reconocer que, aunque la Navidad trae alegría, no siempre es fácil. Algunas familias enfrentan dificultades económicas, distancias o problemas personales que complican la celebración. Sin embargo, incluso en esas circunstancias, la Navidad puede ser un espacio de creatividad, de gestos sencillos y de conexión sincera. Un abrazo, una conversación, compartir una historia o una comida sencilla pueden tener un valor mucho mayor que cualquier objeto costoso. Esa es una de las lecciones más profundas que podemos rescatar de las Navidades del pasado. A lo que realmente importa son las personas y los momentos, no lo material ni lo superficial. A medida que cerramos esta reflexión, podemos ver que la Navidad es una mezcla de pasado, presente y futuro. Hemos aprendido de los años 80 la importancia de la espera, de la cercanía, de los pequeños gestos y de la paciencia. Hemos aprendido de la actualidad cómo aprovechar la tecnología, la diversidad y la creatividad para enriquecer la celebración. Y, sobre todo, hemos aprendido que lo que hace que la Navidad sea especial no depende de adornos, regalos o recetas sofisticadas, sino de cómo elegimos relacionarnos, cómo compartimos tiempo y cómo mantenemos presentes a quienes amamos. En definitiva, la Navidad sigue siendo una oportunidad para reconectar con nuestra humanidad. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos, a disfrutar de los momentos simples, a mantener tradiciones que nos dan sentido y a crear nuevas experiencias que sumen alegría y recuerdos. No importa cómo cambien las luces, los regalos o los medios para comunicarnos, lo esencial sigue siendo la misma: la cercanía, la conexión, el amor y la gratitud que sentimos por quienes nos rodean. Esa es la verdadera magia de la Navidad, una magia que trasciende décadas, modas y tecnología. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por acompañarnos durante todo este recorrido por la Navidad, desde los años 80 hasta hoy. Gracias por escuchar cada detalle, cada historia y cada reflexión sobre cómo han cambiado nuestras celebraciones y qué podemos aprender de ellas. Tu tiempo y tu atención son muy valiosos, y espero que este video te haya ayudado a recordar, reflexionar y valorar la esencia de la Navidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando temas que nos conectan con la vida, con la familia y con lo que realmente importa. Feliz Navidad y hasta la próxima.